Agradezco a la Universidad Continental por esta invitación que se me ha hecho, que me permite primero visitarlos, lo cual es siempre una circunstancia muy positiva para mí, estar junto a los autores aquí presentes para comentar este libro. Yo lo he leído con fruición y pensando cuál es el objetivo último de una presentación, no creo que sea explicar el libro, ni tampoco describirlo, sino más bien algo parecido a cuando uno ha visto una buena película y lo que tiene que hacer es no equivocarse y contar todo, sino más bien valorar aquellas cosas que hacen que esa película sea vista. Y como ha dicho el director de la escuela, el arquitecto Alberto Verástegui, de eso se trata esa presentación. Primero, yo quiero hablarles sobre la naturaleza del libro. Y la cita que ha hecho sobre el Premio Nobel de la Paz no puede ser más pertinente. Justamente, no sé por qué razones, en estos últimos años me ha interesado leer filosofía. Como ustedes saben, la filosofía tiene el propósito de entender el mundo. Las propuestas filosóficas tienen ese propósito porque estamos rodeados de tanta complejidad. Son tan limitadas las posibilidades que tenemos de entender los procesos, ya sean naturales o humanos, que es bueno recurrir a los filósofos para entender el mundo. Y cayó en mis manos un libro de Peter Sloterdijk que se llama Reglas para el Parque Humano. Es reciente, el 2001, él es un filósofo alemán, profesor universitario, y que trata de reivindicar a Heidegger, que como ustedes saben fue muy criticado porque algunos de sus libros, según sus críticos, alimentaron al fascismo. Pero al margen de eso, Martin Heidegger fue un gran filósofo. Y hay una cita de este Peter Sloterdijk que me parece importante transmitírselo a ustedes. Él cita lo siguiente: los libros, dijo el poeta Jean Paul, son voluminosas cartas a los amigos. Con esta frase, sigue la cita, llamaba por su nombre de forma quintesenciada y graciosa a la esencia y función del humanismo, una telecomunicación fundadora de amistad en medio de la escritura. Ese es un libro. Es esta carta que han escrito ellos, a ustedes, para establecer una telecomunicación con ustedes y todos los que vengan después. Y a raíz de esa cita, como creo que algunos, espero que todos, sean aficionados a la literatura, al libro, curiosamente ocurre que en las principales escrituras de las más importantes novelas del mundo occidental, el espacio y el lugar es importante. Tengo 3 citas para ustedes y algunos de ustedes las van a reconocer inmediatamente. Los que no los reconozcan inmediatamente, les diré al final el autor para que lean esos libros. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas
había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, escrito en 1967. Otra cita. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo, vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Así comienza el Quijote. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 1604. Y uno muy moderno, que según los especialistas es un libro muy difícil de leer, comienza también con la siguiente cita. Majestuoso el orondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera, portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaban. Un batín amarillo desatado se ondulaba delicadamente a su espalda en el aire apacible de la mañana. Elevó el cuenco y entonó introito ad altare Dei. Se detuvo, escudriñó la escalera oscura, sinuosa, y llamó rudamente: «Sube, Quinche, sube, desgraciado jesuita». Solemnemente dio unos pasos al frente y se montó sobre la explanada redonda. Dio media vuelta y bendijo 3 veces la torre, la tierra circundante y las montañas que amanecían. Entonces estamos hablando de 3 novelas importantes que así comienzan, con una relación al lugar donde se vive. Ese lugar, en el caso este, está descrito en este libro. Y está descrito no solamente desde la perspectiva del arquitecto, del urbanista, del pintor, del arqueólogo, del historiador, de la planificación urbana. Por eso es que quería hacerles esa cita, para señalar la relevancia del libro. Ahora bien, sobre el libro ya como objeto y contenidos generales, el formato está muy bien logrado, pero el libro es un objeto. Eso de que vamos a leer en el iPad, seguramente algunos lo harán, ¿no? Pero realmente la aventura de leer con el objeto mismo es absolutamente distinta. En primer lugar, en términos de tiempo es inmediato. Yo puedo hojearlo así y puedo, más allá de la velocidad de cualquier programa, remitirme a ver el libro y tocarlo y verlo. Entonces, en términos de formato, es una excelente caja, como dicen los especialistas, está muy bien logrado. Las fotos son excelentes, la gráfica, la pintura aquí presente y los textos ciertamente son académicos. Este es un libro académico. Es un libro académico porque quienes escriben tienen que decir cuál es su referente, de dónde vienen, a qué hay que citar, para relativizar lo que están proponiendo, pero también para decir cuáles son sus fuentes. Porque un libro académico nunca es un libro terminado, es un libro que debe ser estudiado. El contenido, el índice, introducción, orígenes y evolución, los pueblos del valle, síntesis del valle, arquitectura e identidad. Y ahí me detengo un momento con respecto a la arquitectura e identidad, volveré sobre el tema. En este libro, aquí sí quizás haya un poco de lectura especializada y de redacción especializada, pero hay una deconstrucción muy inteligente de los componentes que hacen la arquitectura del valle y de sus articulaciones. De tal manera que es como un software, como un programa en que se está describiendo cada tipo arquitectónico con mucha precisión, inaugurando un lenguaje, como en el texto, como en los primeros párrafos de 100 años de soledad. Macondo era tan
tan joven que para señalar las cosas había que señalarlas con el dedo. En este caso no están señaladas con el dedo, ciertamente, sino con palabras de los autores, que citan otros autores. O sea, este libro es un libro fundante, es un libro que inaugura, es un libro que investiga, es un libro que lleva a la conciencia el valle. El capítulo de color, hecho por César Moncloa, es muy interesante. Hay una digresión ahí sobre teoría del color, pero sobre todo por la descripción que hace y de los elementos que todavía permanecen, y en esa pugna y agonía y drama en que toda ciudad, toda sociedad pujante está, como es el Valle del Mantaro. Termina el libro con un colofón en que el presente se tiene como cuestión a analizar, y ahí se dicen otras cosas, lo que está sucediendo en este momento, que es el crecimiento lineal del valle de un extremo al otro, de norte a sur, y a raíz de este crecimiento lineal se da cuenta de un trabajo que han hecho los estudiantes, que se ha denominado la ciudad Malecón Mantaro, reestructuración del sistema urbano del valle. Y se propone en este colofón una idea de que ese modelo de crecimiento lineal debería validarse, lo vernáculo, lo moderno y lo económicamente productivo. Ahora yo me voy a permitir, usando las diapositivas, señalar lo siguiente. Manuel Perales, aquí presente, tiene un capítulo muy importante en que hace ver a los que estamos sentados en este momento, pero más a los que han nacido acá y están vinculados. No, por favor. No, por favor, el primero. Ahí. Ahí yo me he permitido, poner un eje de coordenadas. Eso no está en el libro, y es para testimoniar, Jorge, que lo he leído de verdad. Yo he extraído datos de ese libro y he construido este esquema. En el eje de las X está el presente, nuestro presente, y el eje de las Y está el pasado. O sea, en este extremo, si me permites el puntero, tú César, que manejas mejor, que es de la era digital. Este es el presente. Y ¿dónde puedo? Bueno, ustedes están viendo, y está el pasado. Este es el presente, de repente así. A ver. Acá. ¿Este es el presente? Ese es el presente y el pasado hacia el otro lado. ¿Cuál es el objeto que tiene ponerlo así? Porque entre el precerámico y las primeras aldeas hay miles de años en que se ha ido consolidando un modo de hacer las cosas. Y entre las primeras aldeas y la vivienda primigenia, también. Y así estos intervalos en los cuales en este valle se han superpuesto culturas. Se emplea mucho el término colonial, pero yo creo que no es pertinente utilizar el término colonial. En realidad el Perú nunca fue colonia, fue virreinato, es muy distinto. Fue virreinato, o sea, este territorio fue incorporado al Imperio Español, no como colonia, sino como virreinato. Y la diferencia es importante, es muy importante, porque implica un estatus jurídico absolutamente distinto. La colonia es un territorio para dominarlo, para depredarlo,
Yo no digo que con eso no se haya dominado ni no se haya depredado este territorio, pero era parte del Imperio Español. Esa es una primera observación. Pero lo interesante, me parece, de este cuadro es el siguiente, que no se puede hablar de la arquitectura republicana sin entender que a partir de 1821 la impronta del urbanismo y la formatividad arquitectónica española, que ya se había consustanciado con el modo de construir aquí en el Valle del Mantaro, siguió actuando. Era la misma. O sea, la República no produjo un quiebre cultural de esa naturaleza. Y por eso yo me he permitido, a raíz de este libro, porque este libro realmente es interesante, que podríamos hablar, así yo también estoy señalando con el dedo las cosas, en el caso de lo que está sucediendo arquitectónicamente en el Perú, de una república inicial. Hay fotos que se ven donde la impronta de la arquitectura que ya se había sumado, se había consustanciado, que viene desde 9.000 años, sufre una quiebra básica en lo que es la república globalizada. Es decir, la chicha no se puede atribuir a la modernidad republicana en general, tiene que atribuirse más bien a los últimos 60 años. ¿Y qué hay que pensar al respecto? Quizás la manera más elemental sería, ¿cuántos momentos chicha ha vivido el Valle del Mantaro? ¿Qué pasó cuando llegaron los incas? ¿Cómo se construyó? ¿Eso podríamos llamar chicha? Cuando viene la República, en realidad no se produjo nada. En términos culturales, el modo de operación, la formatividad, seguía siendo ya una impronta española andina. En cambio, la chicha sí implica una quiebra sustantiva, que todos la vemos, en los últimos 60 años. Yo diría en los últimos 30 años. ¿Pasamos? Para eso, en primer lugar, debemos cuidarnos todos en salud. Por lo siguiente, alguien puede considerar peyorativo, y quizás tenga razón, y quizás tiene razón, y seguramente tiene razón, cuando se dice chicha. Porque no podemos negar que hay una carga elitista contra esa formatividad. Entonces yo les pido a ustedes, eso lo he sacado de Google, y todos los que están aquí presentes, sobre todo los jóvenes, entren a Google y pongan kitsch. Y ahí van a encontrar, sin gastar un solo centavo, excepto lo que están gastando, y seguramente aquí en la universidad, les van a dar documentación muy importante sobre el kitsch. Por lo pronto, el kitsch viene del alemán y se refiere a aquellas expresiones estéticas, normalmente populares, que reproducen patrones estéticos, pero sin la intención de aparentar, sino más bien de celebrar de forma colorida algo. Esa es, por ejemplo, una interpretación positiva del kitsch. El carnaval de Río es kitsch, pero no es negativo, ¿no es cierto? Sin embargo, hay acepciones del kitsch como esa intención estilística de formas de un pasado histórico prestigioso o de formas y productos característicos de la alta cultura moderna, socialmente aceptados y estéticamente consumidos. El marxismo habla del kitsch como una falsa conciencia y la connotación peyorativa del kitsch, igual chicha, se las voy a leer, es dura. Kitsch o chicha define el arte que es considerado como una copia inferior de un estilo existente.
También se utiliza en el término kitsch en un sentido más libre para no referirse a cualquier arte que es pretencioso, pasado de moda o de muy mal gusto. El kitsch apelaba a un gusto vulgar de la nueva y adinerada clase burguesa de Múnich, que pensaban, como muchos nuevos ricos, que podían alcanzar el estatus que envidiaban a la clase tradicional de la élite cultural, copiando las características más evidentes de sus hábitos culturales. También se remite el kitsch o la chicha a lo sobredecorado. Es decir, el deseo de no dejar ningún espacio vacío, todo con decoración, todo con formas, y lo contrario, aquí mis colegas arquitectos jóvenes, a la estética del monje, a la estética minimalista de la modernidad, ¿no? Es lo contrario. Kitsch, deseo de aparentar ser una clase social, económica y cultural superior a la suya. La siguiente, por favor. Bueno, entonces a mí este libro me han surgido varias preguntas. ¿Hacia dónde va la modernidad del Valle? ¿Será posible, como dicen sus autores, especialmente Burge y Moncloa, que esa modernidad sí puede arribar a una valorización de lo vernáculo, pero sin ese excesivo decorativismo, sin esa apariencia de negarse a sí mismo, pretender imitar los barrios limeños con esos vidrios, esas ventanas? ¿Hacia dónde va esa modernidad? ¿Cuánto durará esta chicha? Porque ya los referentes en Lima ya son otras. En Lima, la alta burguesía ya no hace con vidrios, hace otro tipo de arquitectura. Por lo tanto, esa mímesis inmediata variará. No lo sabemos. Siguiente, por favor. Pero son preguntas que están lanzadas, comprenderán que yo no las pretendo responder acá. Son preguntas que me han quedado de la lectura de este libro. Lo que ya les señalaba, ¿cuántos periodos Chicha ha atravesado la arquitectura del Valle del Mantaro? Manuel Perales podría en algún momento quizás hablar sobre ese tema, ¿no? Lo que él hace referencia es que cómo los distintos dominios sobre el territorio, desde las bandas transhumantes, cazadoras, recolectoras, en las cuevas pasan a un tipo de vivienda, después vivienda primigenia, después viene lo Huari, después viene lo Inca, pero en cada periodo, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrá sido aceptado en ese momento? La siguiente, por favor. Lo que yo les decía al comienzo. ¿Qué derecho tengo yo de decir a alguien guachafo? ¿Qué derecho tengo yo de decir, oye, en lugar de que comprarte un televisor de 45 pulgadas, mejor ¿por qué no arreglas bien tu cocina? ¿Por qué gastas tanto en la fachada y tu vivienda y tus dormitorios no son adecuados? ¿Qué derecho tengo yo? ¿Desde qué plataforma de validez me puedo parar yo para desde esa posición criticar al otro? Entonces, ¿cuál es la plataforma de validez que permita criticar el gusto chicha? Yo creo que sí la hay. Yo creo que sí la hay. Pero tiene que ser muy delicadamente hecha. No puede ser agresiva. Porque finalmente cada quien tiene el gusto que tiene. ¿No es cierto? Y esa no es una frase perogrullo, tiene que ver con las libertades de cada uno. Y finalmente el gusto es una cuestión subjetiva. Claro que la estética ha tratado de hablar sobre esto, ¿no? Pero es una interrogante que me deja el libro a mí. ¿Qué derecho tengo yo, o ustedes, estudiantes de arquitectura, de criticar lo chicha? ¿Y cuál es la plataforma de validez? ¿Qué valor positivo sí podría permitir criticar lo chicha? Lo siguiente.
Bien, y aquí hago no un salto de garrocha, pero un salto cualitativo. Y para eso tengo que hacer unas referencias a ustedes. Yo en este momento soy presidente del Comité Consultivo del Plan de Desarrollo Urbano de Lima, que se está por terminar. Y eso me ha permitido leer y ver muchas exposiciones y documentos para tener una imagen, un percepto de lo que está ocurriendo. Jorge ha trabajado, pero son más de 100 profesionales que han trabajado durante más de un año para ese Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima. Algunas cuestiones les quiero decir. El Perú ha perdido capacidad absoluta de hacer ciudad. Si ustedes fueran, digamos, extraterrestres o finlandeses y volaran sobre las ciudades del Perú, ¿qué cosa verían? Un centro urbano más o menos consolidado y un cinturón barrial feroz en términos de condiciones humanas. Basurales, cuanto más grande es la ciudad, mayor es el basural. Ríos contaminados, desprotección total del territorio. Esa definición que he dado se aplica al Cusco, se aplica a Lima, a Chiclayo, a Huancayo, a Ica, a Cañete. Díganme, por favor, ¿qué ciudad no se ajusta a esa definición operativa? Así están creciendo las ciudades peruanas. Bueno, entonces yo la pregunta que les planteo es la siguiente: ¿cómo crecerán las ciudades y pueblos del valle? Ustedes que son huancaínos, ustedes que están acá, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo creen que crecen así? ¿Por qué crecen así? ¿Qué responsabilidad tienen? Por lo pronto yo creo que tienen una masa crítica formidable, ¿eh? Creo que hay 1000 estudiantes que se gradúan al año de universidades huancaínas. Y van a tener la masa crítica entonces de profesionales, intelectuales, académicos, que tienen la responsabilidad de participar, no les digo política y partidariamente, sino de ver su valle, de ver su territorio, de señalar lo que se tiene que hacer. Si no, bueno, el tigre se los va a comer, ya se los está comiendo. Se ve dinero, se ve comercio, pero vayan con ojos de ver y recorran el valle, el borde de las carreteras. ¿Se reservan los derechos de vía? ¿Cuántos invasores semanales hay en el valle del Mantaro? ¿El siguiente? Bueno, ya estoy terminando. El problema es que el Perú en este momento, desde el punto de vista general, hay un sistema informal absolutamente consolidado, contra el cual nadie puede todavía. Narcotráfico, sicariato, transporte, invasiones de tierra, minería informal, corrupción en la administración pública, y tenemos la vergüenza a los peruanos que no interesa votar por alguien que robe con tal de que haga obra. ¿Eso va a permitir la juventud del Perú? ¿Eso es posible permitir? Entonces, el Plan de Desarrollo Urbano del Valle tiene que hacerse necesariamente. Yo sé que hay un documento, pero, y ahí viene la referencia que yo hacía a las obligaciones que ahora tengo en la Municipalidad de Lima, que un plan de desarrollo son documentos, son proyecciones, hay una data estadística extraordinaria en este momento en el Perú. Lo que se puede conseguir en términos de data geográfica, social, económica, es impresionante. Y además lo que saben, aquí para los mayores, estos chicos que están sentados atrás en computación, es extraordinario. Por lo tanto, ya el instrumento de diagnóstico está a la mano.
Pero un plan que simplemente es un diagnóstico y una propuesta, en realidad no sirve para nada. Lo que tiene que tener son normas regulatorias con coercio y poder para que se puedan cumplir. Es decir, un plan tiene que tener dominio sobre el territorio. Si un plan no tiene dominio sobre el territorio, en realidad es un castillo dibujado en el aire. El siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Espero haberles dicho con toda sinceridad y convicción que este libro necesita leerlo. Y termino diciendo lo siguiente. Sé que hay autoridades acá. Este libro, dejando de lado los aspectos económicos, porque podría alguien pensar que sería un gran negocio, que no lo sea, debería ser texto general de los estudios de todas las universidades de Huancayo. Este debería ser el futuro de este libro. Porque cuando uno lee este libro, entiende el valle y sus propuestas. Ahora sí, muchas gracias. Antes de continuar con la presentación del libro, queremos saludar a los representantes de la Policía Nacional del Perú, de la Dirección Regional de Turismo de Huancavelica, quienes hoy nos acompañan. Asimismo, me voy a permitir leer un saludo enviado por la empresa minera Chinalco, que a la letra dice: el gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la minera Chinalco Perú S.A., por encargo muy especial del presidente y gerente general Juan Shanfu y del vicepresidente de Asuntos Ambientales y Corporativos, señor Ezio Buseli Canepa, saludan al señor Esaú Caromesa, rector de la Universidad Continental, con motivo de la presentación del libro Tradición y Modernidad en la Arquitectura del Mantaro, de la Facultad de Arquitectura de nuestra Casa Superior. Hacemos extensivo el saludo a los autores que presentan esta gran obra. Francisco Sarmiento Oviedo, que se aúna a este acontecimiento y le reitera sus consideraciones personales. Muy bien, seguimos ahora con el arquitecto Jorge Burga Bartra. Él es ganador del Hexágono de Oro 2002, arquitecto, investigador y proyectista. Tiene estudios de posgrado en Londres y de doctorado en Delft. Es autor de libros como Del espacio a la forma, Vivienda popular en Cajamarca, entre otros. Fuertes palmas, por favor, para el arquitecto Jorge Burga Bartra, coautor de esta extraordinaria publicación. Estimadas autoridades de la región, del Valle y de esta universidad, arquitectos, profesionales en general de otras carreras, estudiantes y quienes me acompañan aquí en la mesa. Dicen que en esta vida uno debe tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Pero yo, después de mi primera tarea cumplida, tal vez exageré y llegué a la decena en la publicación de este que viene a ser el 10º de mis libros. Cada lugar, tarea o proyecto que afronté me arrastró a escribir uno jalonando de ese modo mi camino por la vida. 2 de ellos provinieron de mis tesis de maestría y doctorado. Otros tomaron forma en conversaciones con amigos que ya partieron: Miguel Alvariño, Edgardo Ramírez y Juan Tokeshi, a quien dedicamos este libro, y con quienes participé en aventuras editoriales, y los demás como parte de mi trabajo como arquitecto y profesor. 27 años escribiendo, con un promedio por libro de 33 meses. Quiere esto decir que a partir del primero siempre estuve pensando, dibujando, escribiendo, gestionando o tomando entre mis manos un nuevo libro, con ese olor inconfundible a papel y tinta que para mí es como el mejor elixir. Algunos guardan sus tesoros en una caja fuerte, otros en un archivo virtual. Yo los atesoro en un rincón de mi casa
pues para mí cada libro es como ir pasando en limpio las distintas etapas de mi vida. ¿Y cuál es el común denominador de estos libros? Podríamos superficialmente decir que tienen muchos dibujos. Tal vez por eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, o por esto de que en la arquitectura es muy importante la imagen. Pero así como una imagen vale por 1000 palabras, podríamos decir también que un concepto o una palabra puede explotar en 1000 imágenes. Pero en este libro la abundancia de dibujos no solo se debe a mí, felizmente. Hay otros que han aportado en este campo, como el arquitecto Moncloa, que está aquí a mi lado, y el arquitecto Siguay, que lo veo ahí sentado también, así como varios estudiantes quienes han hecho levantamientos urbanos, arquitectónicos, y comparten dibujos y fotografías atestiguando la existencia de edificios que se discuten y se muestran en el libro. Pero ningún libro es mejor que el último, y esto no es menos cierto hoy que presentamos tradición, modernidad en la arquitectura del Mantaro. Ya que hacerlo ha sido todo un reto, todo un sueño, con sus pesadillas incluidas. Trabajar en sus inicios con Juan Toquechi y luego con César Moncloa, herencia de amistad que me dejó Juan, con tremendos intelectuales y artistas de este valle, como el arqueólogo Manuel Perales, que ha escrito un capítulo fundamental sobre la historia de los asentamientos en el valle, y el pintor Josué Sánchez, aquí a mi lado también, con quien comparto el capítulo de conclusiones, y quien tiene la interesante idea de hacer un museo de la arquitectura vernácula. Trabajar con ellos fue todo un rito, aunque también un reto. Hubo momentos en que esta empresa estuvo a punto de sucumbir. No se daban las condiciones, algunos de los miembros de este equipo no iban a participar, peligraba su presencia, y ahí es donde surge la presencia del arquitecto Verástegui, ¿no?, que salvó estos escollos y hizo que la cosa pues prosiguiera y se culminara como estamos viendo hoy. Pero no queríamos que esta publicación se completara sin la participación de quienes son los destinatarios y el futuro de este valle. Me refiero a los estudiantes de esta universidad que han producido buena parte de este libro, culminado con un proyecto sobre el futuro urbano del valle, una ciudad Malecón Mantaro. El Valle del Mantaro tiene en mi caso una larga relación que comienza cuando de estudiante de arquitectura conocí por primera vez Cincos. Después de un tiempo fui conociendo Jauja, fui conociendo lugares maravillosos como este claustro El Oidor en el convento de Ocopa. Después, como arquitectos, como miembros de la directiva del Colegio de Arquitectos con Javier, vinimos también aquí a Huancayo, visitamos Ñauipuquio y otros lugares de interés. Pero el mayor conocimiento que he tenido del Valle ha sido cuando ya ejercí de profesor en esta universidad, que me dio ocasión pues de conocer estos pueblitos, no todos por supuesto, son casi 100, y nosotros hemos hecho un estudio sobre 20 de ellos. Pero este valle, que es el valle más importante de todo el Perú, de la Sierra del Perú, nos dio oportunidad pues de trabajar en esta propuesta que, como estamos viendo y que como Javier, yo quiero interrumpir aquí para agradecerle muy sinceramente las palabras que ha dicho sobre el libro, y lo que ha dicho es tan importante que yo diría que debería convertirse en una conferencia y un escrito, tal vez en un libro más. Pero para entrar en el tema de la tradición y modernidad, aunque habría que ponerle apellidos
a esto y decir tradición vernácula y modernidad chicha, tenemos que remontarnos al terremoto que fue la llegada masiva de provincianos a Lima y a las principales ciudades del Perú a mediados del siglo pasado, cuyo epicentro luego se trasladaría de Lima y de todos estos lugares al Valle del Mantaro. Si bien el tránsito hacia la arquitectura moderna en Europa se dio por necesidades de la producción industrial y de los desastres que ésta había producido en las ciudades, aquí en el Perú se inició como un maquillaje superficial epidérmico ligado al consumo, traído como una moda por los arquitectos que volvían de sus viajes por el viejo continente. De esa versión concretada en la Casa Chalet, los provincianos recién llegados a la capital tomarían ese modelo achicando sus espacios libres y agrandando su altura con más pisos para que entrara toda la familia ampliada, aderezando sus fachadas con elementos traídos consigo de la arquitectura vernácula de donde provenían. Así se fue cocinando la arquitectura chicha que originándose en Lima y en ese desorden y caos que generó la informalidad y sobre la cual Javier nos ha dado toda una visión interesantísima, pronto se expandiría a todas las capitales y pueblos del país, pero en la capital solo se construyó la chicha, en las afueras, sobre los arenales y cerros, mientras aquí y en las provincias en general fue peor, porque para construir esta chicha se destruyó lo vernáculo. En este proceso, la chicha se vuelve contra la arquitectura vernácula y la destruye, construyendo en su lugar la nueva arquitectura que hoy caracteriza a las ciudades y pueblos del país y que tiene su epicentro aquí en el Mantaro. Así, al iniciar el libro, fuimos en busca de lo vernáculo a estos pueblos y nos encontramos con la chicha. A veces, más bien, nos encontramos con la chicha y, en segundo lugar, con lo vernáculo. Constatamos que ambos están en una lucha encarnizada, que viene ganando largamente la chicha. Pero los unos no están en una margen y los otros en la otra, ni los unos en las alturas y los otros en el valle o en el llano. Es el mismo poblador quien destruye su vivienda vernácula y construye en su lugar otra chicha, en un ejercicio de esquizofrenia y de agresión hacia sí mismo y su pasado, tan común y lamentable en nuestro país. Pero sin embargo, es solo en la arquitectura donde este proceso es irreversible. Nosotros vemos en la gastronomía que la gente puede acudir después de ir a un fried chicken o a una comida chatarra de cualquier tipo, va a un lugar donde puede comer su comida auténtica del lugar y de gastronomía local. Igual puede hacer con la música y también acudir o tener sus CDs, su música vernácula muy bien preservada. Y paralelamente acudir a un local chicha o a un local de música clásica, lo que quiera. Pero eso no ocurre con la arquitectura. La arquitectura, desgraciadamente, este poblador destruye absolutamente esta base, este lugar donde él vive, para construir en su lugar esta casa chicha, y ya no puede volver pues a la casa vernácula, así como lo puede hacer en la gastronomía o en la música o en la cultura, en la danza, por ejemplo. Aquí en la universidad a nosotros nos llamó la atención cómo muchos de los estudiantes, aparte de ser estudiantes, son músicos, son bailarines, son danzantes en un porcentaje muy elevado. Hay un gusto por mantener esas tradiciones, pero eso no se traslada a la arquitectura, ¿no? Entonces siempre me pregunté por qué en la arquitectura no ocurre lo mismo que en estas otras áreas de la cultura, ¿no? Gracias. Entonces,
¿Por qué tienen pues que enterrar su casa vernácula para construir sobre sus escombros una vivienda chicha? Pareciera que para el poblador su hogar vernáculo es sinónimo de atraso y pobreza, de los que quiere huir para abrazar la modernidad y prosperidad de plástico y vidrio, espejo. Sienten vergüenza por esta arquitectura de barro del pasado, sienten vergüenza por ellos mismos y de dónde provienen, lo cual curiosamente no aplican en sus otras costumbres que aparentemente sí mantienen, como hemos dicho. Aunque no podemos seguir lamentándonos por la paulatina desaparición de lo vernáculo en la arquitectura, debemos explorar si la chicha tiene un destino y una posibilidad. Mientras lo vernáculo tiene una relación profunda con el lugar, su material y sus costumbres, la chicha, si bien osada e irreverente, como en la cúpula de acrílico en plena plaza de Chongos Bajo, tiene una vitalidad y un colorido que no es desdeñable y debemos rescatar. La chicha es ya una fusión entre tradición y modernidad, pero en realidad no es una combinación equilibrada, sino una mezcla burda. Y debemos exigirle un manejo, un mejor comportamiento frente a los valores monumentales de la tradición, que no solo están en las iglesias y conventos, sino también en las modestas viviendas vernáculas, sus calles y sus plazas. Este Valle del Mantaro es en realidad un laboratorio, donde se verá de primera mano la evolución y el destino de la arquitectura popular vernácula, así como de la arquitectura chicha. Si lo vernáculo tiene alguna alternativa de supervivencia ante su inminente y gradual desaparición, lo veremos en este valle. Y si lo chicha tiene alguna salida y empieza a producir ejemplos de calidad, también lo veremos aquí. Esta suerte de pregunta abre y cierra el libro, pero no creemos haberlo contestado. Pero somos optimistas cuando vemos el cerco ondulante del Parque de la Identidad o el muro telúrico de entrantes y salientes del auditorio del Cerrito de la Libertad. Tenemos esperanza cuando vemos el anteproyecto de una vivienda que el maestro Longhi está construyendo en este valle. Nos anima el que se empiece a producir una arquitectura chicha más educada y de cierto nivel en Huancayo. Tenemos esperanza cuando constatamos que esta universidad y sus alumnos están tomando cartas en esta empresa. Pero esta empresa y esta tarea no es para hoy, es de largo aliento y no es solamente para los huancaínos o para los jaujinos, es para todos los mantarinos, si pudiera llamarse así, de sus autoridades profesionales y estudiantes, como ya lo dijo el arquitecto Verástegui. Ya algunos están comprometidos en esta lucha, pero tenemos que convencerlos a todos de que este valle vale la pena y tiene un futuro, no solo comercial ni económico, sino también cultural, turístico y productivo. Finalmente, no me queda más que agradecer a este valle maravilloso que nos abrió sus puertas y brindó su calidez y belleza, a ustedes, autoridades, profesores, estudiantes, que nos aceptaron y apoyaron como docentes e investigadores, y finalmente a Juan, César, Manuel, Josué y Jesús, y al que hay que añadir hoy día a Javier, quienes fueron mis compañeros de ruta en este viaje, profesionales comprometidos en la búsqueda de un futuro mejor para este valle, sus poblados y pobladores. Muchas gracias a todos. Muy bien, continuamos ahora con el arquitecto César Moncloa Guardia. Él es arquitecto especialista en territorio y sostenibilidad, graduado en la Universidad Ricardo Palma con estudios de posgrado, docente e investigador de la Universidad Continental. Lo recibimos con fuertes aplausos. Creo que es importante plantearnos cuál es lo fundamental en nuestra carrera. Si analizamos y vemos de que el 95% de nuestra ciudad, de nuestras ciudades, no son diseñadas, entonces tenemos que reflexionar, porque de alguna manera se están construyendo a espaldas de nuestra profesión, o nosotros estamos a espaldas de su crecimiento. De alguna manera los arquitectos estamos preguntándonos o respondiendo temas que parecería que no son los que la sociedad está buscando o necesitando. Entonces,
¿Cuál sería realmente esta pregunta? Yo creo que uno de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos ahora los arquitectos tiene mucho que ver con el territorio. ¿Cómo podemos continuar urbanizando, continuar construyendo, pero sin depredar las áreas naturales? Pienso que eso es un reto muy interesante que debemos empezar a afrontar. Sobre todo en nuestro territorio complejo y ni siquiera es diverso. Nuestro territorio es mega diverso. De los aproximadamente 200 países que hay en el mundo, solo 11 pueden ser considerados megadiversos. Y el gran territorio articulador de nuestro territorio, sobre todo de la costa y de la sierra, son los valles. Son los valles los que permiten que hayan ciudades. En uno de los ambientes más estériles y agrestes del planeta, como lo es la cordillera, los valles son terrenos realmente importantes, son verdaderos oasis y territorialmente son muy delicados. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar la ciudad dentro de este territorio? ¿Por qué es importante? Porque las ciudades necesitan de extensas áreas que brinden energía, comida a las ciudades. Las ciudades dependen del área productiva. Y si la ciudad termina depredando esta área productiva, la ciudad deja de ser viable. Esa es una parte que nos parece muy importante en el libro. Tenemos que repensar nuestra mirada no solamente hacia el valle, sino hasta hacia nuestro territorio. Porque lamentablemente, y eso lo hemos conversado muchas veces, seguimos teniendo una mirada colonial hacia nuestro territorio. Muchas veces nuestro territorio se ve como una especie de alcancía en la cual irracionalmente sacas un producto sin importarte qué pasa en la superficie, quién está en la superficie y hacia dónde podemos ir. Entonces, ¿cómo deberíamos crecer en nuestras ciudades? ¿Qué debemos conservar? ¿Qué debemos cuidar? ¿Hacia dónde debería orientarse este crecimiento? ¿Cómo podríamos hacer de pasar de este urbanismo, en algunos casos depredador y muy consumista, a una arquitectura que no solamente se implante en un lugar, sino que la misma arquitectura sea la que crea el área productiva, la que limpie el ecosistema? ¿Cómo podemos pasar a tener un edificio, por ejemplo, que en vez de consumir recursos, produzca aire limpio? Este es uno de los temas que hemos tratado en el libro, que es el de la identidad. Y pensándolo bien, casi todo el libro trata sobre la identidad, sobre buscar una nueva identidad. Hablamos de identidad territorial, histórica, constructiva, cultural. Ayer conversamos también de la espacial. Porque buscamos fortalecer la memoria colectiva para mirar al futuro y caminar hacia él con esperanza. No quiero repetir los agradecimientos del arquitecto, pero quisiera agradecer mucho al arquitecto Verástegui por siempre haber estado a nuestro lado y apoyándonos, a los alumnos por siempre habernos apoyado, por haber tomado las fotos, por estar interesado. De hecho, el libro también es para ustedes. Quisiera también brevemente recordar al arquitecto Tokeshi, recordarlo con una sonrisa y estar muy agradecido por todo lo que nos enseñó y por el privilegio de haberlo conocido. Este es su libro y nos esforzamos mucho para que, aunque lamentablemente él no pudo verlo terminado, se sintiera orgulloso del producto y también de repente un poco orgulloso de nosotros que llevamos a cabo este proyecto. Yo creo que a él le hubiera gustado mucho este libro. La idea nació de él y es su libro en realidad. Tradición y modernidad en la arquitectura del Mantaro son 280 páginas, 20 pueblos, 150 fotos, 60 tipologías, 21 infografías. Esperemos que les guste. Gracias. Agradecemos la intervención del arquitecto Moncloa. Ahora damos paso a Manuel Perales Munguía. Él es arqueólogo e investigador, bachiller en Ciencias Sociales y licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, con estudios concluidos de maestría en Antropología Jurídica en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Fuertes aplausos, por favor.
Dignas personas que me acompañan en la mesa, el arquitecto Javier Sota Nadal, coautores de nuestro libro, dignas autoridades de la Universidad Continental, autoridades también de nuestra ciudad y del Valle del Mantaro aquí presentes, estudiantes en general, amigos, parientes, colegas en general. Muchas gracias por su presencia en esta mañana, cada una de ustedes, porque realmente pues creo que consideramos que estamos comenzando con pie derecho esta presentación, esta entrega de la carta que constituye este libro con sus 280 páginas para nuestra comunidad en general. Para nosotros es muy grato, personalmente para mí es muy grato volver nuevamente a esta universidad que me acogió hace varios años como docente, ver bueno, a muchos de mis exalumnos de los cursos de historia aquí presentes, y yo creo pues que ahora gran parte de las experiencias y las discusiones desarrolladas en el aula y también en nuestro trabajo de campo con ellos se ven plasmadas en esta publicación. Yo quiero incidir en algunos puntos también a propósito de lo que han estado señalando quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Básicamente, yo quiero partir por la idea de que nosotros no podemos pensar en el futuro si no tomamos en cuenta nuestro pasado. Puede parecer trillada esa frase, de hecho mucha gente lo ha utilizado, lo ha entendido como tal, pero creo que es bastante vigente. No podemos nosotros mirar hacia el futuro si no tenemos memoria. Y la memoria está plasmada en nuestra arquitectura, entendida como muchos de los autores importantes que han escrito en el campo de la historia de la arquitectura. La arquitectura es por excelencia el libro de la humanidad. Toda nuestra experiencia, todo el testimonio, todos nuestros aciertos y errores a lo largo de nuestra existencia como especie en general, se pueden plasmar o se han plasmado en la arquitectura. Y eso es precisamente algo que nosotros intentamos en el capítulo 2 del presente libro, donde exploramos en esa vieja historia, pero por vieja no menos importante, desde las épocas en la cual este hermoso y bello territorio que es nuestro valle fue comenzado a poblarse por los primeros grupos humanos, probablemente alrededor de 7000 años antes de Cristo, de acuerdo a la evidencia disponible, y a partir de allí trazamos una reseña, un recuento de ese proceso hasta prácticamente el siglo XX. Quizás para algunos, como me comentaban algunos colegas, he intentado ser un poco ambicioso frente a ello, puesto que hemos tenido que incursionar en general también con las discusiones que hemos tenido con los coautores del libro, en periodos que generalmente no se contemplan como un territorio, como un dominio de la disciplina arqueológica. Me refiero, por ejemplo, a los tiempos coloniales o, como nos señala el arquitecto Sota, los tiempos del virreinato, pero también a la República. Sin embargo, estamos cada vez más convencidos dentro del campo de la arqueología de que nosotros podemos mirar nuestras sociedades, reflexionar sobre ellas, aplicando las metodologías que utilizamos para conocer la vida de los pueblos que nos han antecedido por miles de años atrás. Lo podemos hacer con los pueblos mucho más recientes, y eso es lo que estamos también intentando, imprimir una perspectiva arqueológica y antropológica en el libro para poder entender precisamente este presente. Son muchas cosas que quisiera yo comentar en torno a lo que estamos presentando. Sin embargo, por cuestiones de tiempo voy a limitarme a algunos puntos concretos que también quisiera llamar la atención. Me refiero, por ejemplo, a que una de las lecciones muy interesantes que nos deja una revisión del proceso histórico de la arquitectura y del urbanismo en el Valle del Mantaro es la importancia del grupo familiar en la construcción del espacio. Y eso es algo que lo podemos observar desde los tiempos en los cuales se ocupaban cuevas y abrigos rocosos hasta la actualidad. Lo vemos absolutamente vivo hoy en día en estas transformaciones que experimentan las viviendas para convertirse en una suerte de multifamiliares que finalmente no hacen sino reflejar la importancia de los vínculos de parentesco para que cada una de las familias pueda, tratar de aspirar a una vida mejor de acuerdo a sus propios conceptos y criterios culturales. Ese es un punto muy importante que yo creo que en este caso nuestros futuros arquitectos
arquitectos y arquitectas que nos acompañan ahí debemos de revisar con mucho más detenimiento. Otro punto importante también, y aquí quisiera remitirme a algunas palabras que virtiera hace algún tiempo el arquitecto José Canciani Amico, en torno a esta suerte de digamos, discrepancia y de conflicto que precisamente se aborda en el libro, y lo dice el título, entre estas formas más vernáculas de arquitectura, más tradicionales, y también esta fuerza que irrumpe con lo chicha en nuestros días. Aquí también vemos un problema serio de desencuentros, no podemos olvidar la herencia, digamos, un poco traumática que nos deja el proceso histórico que ha experimentado el país en los últimos siglos en general, y que se refleja pues en esta ambivalencia entre materiales nobles y, como Canciani decía, materiales plebeyos, ¿no? Donde lamentablemente, por una serie de factores, la población termina valorando muy poco e incluso hasta despreciando las formas tradicionales, las soluciones arquitectónicas tradicionales, cuando exigen, por ejemplo, a que materiales tradicionales como la piedra o el adobe tengan que comportarse como lo hace el concreto, el ladrillo y el cemento. Ahí hay una falta de entendimiento, un malentendido que estamos arrastrando, y que de alguna forma pues se expresa en esta actitud de construir destruyendo esa memoria muy importante pues que nos habla sobre todo un proceso de muy larga data en nuestro territorio. Bueno, sin embargo, no todo creo o consideramos nosotros que es negativo. Hay ciertos aspectos importantes dentro de esta fuerza que nos deja la llamada arquitectura chicha, como se definen en este libro. Nos referimos a que, en última cuenta, hay una búsqueda. Hay una búsqueda por parte de los propios pobladores de la región y del país en general, en el marco de informalidad que se ha arraigado bastante, como ya lo ha explicado el arquitecto Sota. Pero yo creo, y nosotros estamos convencidos acá, quienes participamos en el libro, que es necesario orientar esta búsqueda, como diría el arquitecto Burga, educar y orientar en este proceso para que al final pues podamos tener una arquitectura original, propia, nacida de todos estos intentos que nosotros observamos. Y lo que es mucho más interesante, que son intentos que nacen desde la propia población. Es una arquitectura popular muy dinámica, muy vigorosa, que necesitamos encauzar. Bueno, quisiera concluir esta participación agradeciendo, más allá también de lo que han señalado mis colegas, al arquitecto Juan Tokeshi, a quien va dedicado este libro. Es gracias a él que hemos podido agruparnos, y gracias al arquitecto Verástegui por haber también respaldado este proyecto, haber creído en el libro y en lo que nosotros estábamos buscando con esta publicación. Bueno, finalmente me quedaría ya en título mucho más personal, agradecer a mi familia, a mis padres, a mi señora, a mis hijos y a los amigos y familiares y a todos ellos quienes están presentes. Realmente la tarea de producir un libro en el Perú es una labor titánica. Tenemos realmente que sacrificar horas que podrían ser compartidas con la familia, pero en realidad los dejamos solos muchas veces para sentarnos a escribir, para sentarnos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, para hacer el trabajo de campo, entre otras cosas. Es una labor muy difícil, pero yo creo pues que ha rendido sus frutos. Yo insto a cada uno y cada una de ustedes a que pueda adquirir el libro, pueda revisarlo. Creemos que es un libro que, más allá de ser un producto acabado, definitivamente pues es un mensaje abierto para todos y cada uno de ustedes, y que va a plantear nuevas preguntas y va a orientar el desarrollo de cara al futuro para nuestro hermoso Valle del Mantaro. Muchas gracias. Finalmente, invitamos a Josué Sánchez Cerrón, artista plástico que ha contribuido a definir una identidad capaz de expresar el mundo vivencial y la cosmovisión de los habitantes de la región central del Perú. Aplausos para él. Señores autoridades civiles, universitarias, presentes todos, me siento muy honrado de estar en esta mesa con grandes intelectuales de nuestro país. Quiero agradecer también a la Universidad Continental de haber cristalizado
la edición de este hermoso libro que estamos presentando. También me siento muy contento de que se cristalice este libro porque era un sueño de las décadas del 70, como les voy a contar testimonialmente, bastante corto. Editábamos una revista Minca, probablemente que todos ustedes conocen, y en uno de los números, creo el 15 o 16, me encargaron hacer la revista en torno a la vivienda rural del Valle Mantaro. Bueno, yo campante me fui a la universidad a ver la bibliografía, ¿no? Entonces no había vivienda rural del Valle Mantaro, había viviendas rurales de Alemania, Suecia, Holanda, bueno, de todo el mundo, pero no había lo nuestro. Entonces dije, pues si no hay allá, hay que recurrir al campo, ¿no? Al mismo lugar donde teníamos que trabajar. Allí es mi primera, no primera, sino ya una experiencia de trabajo en el campo viendo las viviendas rurales. Y el interés, por supuesto, también era de mi parte en la plástica, ¿no? Bueno, la experiencia, las primeras veces que tomo contacto con una vivienda rural es a los 8 años, cuando mis padres se trasladan de Huancayo a la comunidad de Cajas Chico a vivir en una vivienda rural, pero que tenía siempre la estructura bastante llamada española. Y luego en la comunidad, pues ya recorríamos toda la comunidad y estábamos en torno a toda la vivienda rural. Y de eso yo viví. Y estos años 70, fines de 70, es cuando ya empiezo a trabajar la vivienda rural. Y la visión que tengo sobre la vivienda en un trabajo que empecé a desarrollar hizo que me fuera a vivir a Ahuac, a una comunidad, y allí participé de las construcciones, desde la cimentación hasta la puesta de las cruces. Y ustedes saben que allí hay que trabajar como adobero, como barrero, en fin, participar para ganar el uyay. O sea, aquí ya funciona la reciprocidad. Entonces yo gané tanto uyay que cuando construí la casa en que estoy viviendo, yo no había invitado a nadie. Y ellos se molestaron mucho, me dijeron, ¿cómo es posible que tú construyes la nuestra y no nos dejas construir lo tuyo? Bueno, y llegaron pues en cantidades para construir, y en 3 días ya tenían la casa, ¿no? Bueno, son formas de vivienda. Y eso es lo que empiezo a rescatar. No es una competencia a los arquitectos, más bien es una visión de artista frente a la vivienda. Y no veo las calles ni el pueblo, solamente abro el portón y veo el interior de la casa. Es el trabajo que estoy desarrollando y gracias a arquitecto Burga va a ser el prólogo de este libro y ojalá sea un complemento a lo que se está presentando ahora. Bueno, muy agradecido también al equipo de trabajo, al arquitecto Burga por la invitación que me hizo de poder participar en este libro, al arquitecto Verástegui también porque él apoyó esto, y mi homenaje póstumo al arquitecto Tokeshi, que es el que ha guiado esta publicación. Podríamos hablar mucho de la arquitectura, pues ahora tienen el libro para recrear y que se incentive pues a que se siga investigando y trabajando respecto a las viviendas aquí vernáculas, la vivienda chicha y un poco cómo está funcionando la urbanización desde el nivel del municipio hasta ahora. Ya tengo 2 años tras de un documento en el municipio que es una habilitación y no sé cuándo saldrá. Me encontré en la mañana con un amigo, me dijo, tú estás 2 años, yo estoy 4, o sea, te faltan 2. Bueno, mientras tanto uno construye ya a como venga al lugar. Y yo creo que eso se debe de establecer. Mientras no haya un lineamiento, un reglamento, todo el mundo va a construir como quiera. Gracias.
Así es, y antes de continuar con el brindis, los vamos a dejar con un video. Tuvimos la suerte de contar con Josué Sánchez, que también hizo la carátula y ayudó a toda la parte que es reconocer los elementos de la arquitectura vernácula del Valle del Mantaro. Percibo el libro y trato de ilustrar lo que no está en el libro para que complemente, que es el trabajo del ilustrador. El profesor Manuel Perales, que escribió el capítulo de historia. Y en este caso, pues, en realidad la satisfacción de tener un producto que es consecuencia de un trabajo en equipo, de colaboración. Y también con la participación de los estudiantes, que ha sido vital, porque los estudiantes han hecho mucho trabajo de campo. Que con toda esa investigación, con todo este esfuerzo que tuvieron los alumnos, pues empezó a nacer la idea de ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo hacemos un proyecto arquitectónico de acuerdo a toda esta información que se tiene? Pero esta historia ha llevado a que se tenga un rigor académico, eso es lo bueno. No solamente es recopilar información, no solamente es tomar fotografías, sino es análisis y discusión. Plantear la necesidad de articular tradición y modernidad, ¿no? El pasado con el presente, puesto que las edificaciones que nosotros observamos hoy en día en pie son parte también de la memoria de nuestra población. El valor del libro está en esa discusión que ha habido entre los autores, qué se pone, qué se aprecia, qué se valora, qué se critica, sobre esa base que se ha demorado 2 años y medio, ¿no? Los mismos arquitectos que tenemos no hacen la investigación en el campo, o sea, no ven lo que es la construcción rural. Recién se está viendo un poco en las universidades este tipo de elementos, ¿no? Todos juntos hemos trabajado mucho para brindarles un producto, un libro, que tiene 3 miradas, ¿no? Territorialidad, histórica y este paso de la arquitectura vernácula con la contemporánea, ¿no? Lo vernáculo es lo tradicional, lo hecho por los no arquitectos. Ojo. Y lo chicha es bien agresiva. En Chongos Bajo hay una cúpula de acrílico amarilla que cubre, supuestamente para proteger a la cruz que está ahí al lado de la iglesia. Esta cosa chicha está contagiada de un gigantismo. Pero lo positivo es que es una expresión muy fresca, muy colorida, muy fuerte también, tiene mucho empuje. Nos parece interesante también en el Cerrito de la Libertad, hay un muro ondulante de piedra que cierra, digamos, el anfiteatro, pero es una chicha, digamos, positiva, que va por el ámbito o por el lado de recoger valores ancestrales, valiosos, importantes. Queremos pensar que la importancia de este libro no radica en la gente del valle que vive en el valle y solamente en el valle. Uno empieza a leer la introducción y ya se mete en lo que es el valle, ya se mete en las características geográficas del valle, ya se mete en las potencialidades del valle. Nos gustaría mucho replicar esta mirada territorial, histórica, arquitectónica en otros territorios muy importantes de nuestra nación. Yo pienso que es la mejor publicación que ha hecho la universidad. Hace propuestas para la ciudad y para el Valle del Mantaro. Revalora lo que tenemos, rescata identidad y luego propone. Bueno, en realidad son muchas cosas hermosas las que uno siente, ¿no? Por ahí alguien ha manifestado que un libro es como un hijo, ¿no? Y eso es cierto. Como si fueras un niño y viniera la Navidad, una cosa así. Fue una cosa impresionante porque verlo como algo tangible, que puedes pasar las páginas con el olor al libro nuevo y compartirlo, y verlo como por fin como una realidad, ¿no? Porque hasta que no está impreso, digamos, el libro no es una realidad, ¿no?